Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como a mí me has amado. ¿Puede tomar asiento? Esta mañana hemos titulado este sermón El propósito de la iglesia en el mundo. ¿Sí? Vamos a ver este extracto, esta porción de texto dentro de la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. ¿Sí? Dios el Padre está guardando a los suyos, Jesús está intercediendo por estos 11 discípulos que serían escandalizados, pero también intercede por aquellos que serían su iglesia, ¿sí? Y hoy vamos a ver el propósito con el cual la iglesia fue dejada en el mundo, porque Jesús está orando, lo que vimos el domingo pasado, ¿sí? Él dice, yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y después, en el versículo 15, específicamente en el versículo 15, él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, con esto en mente, nosotros vamos a ver el propósito de la iglesia en el mundo. ¿Por qué causa la iglesia todavía sigue estando en el mundo y no en el cielo? ¿Sí? Bueno, la primera parte del versículo 18 y 19 dice nuestro Señor Jesucristo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. En el versículo 17 Jesús le está rogando al Padre y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestro primer apartado va a ser enviados al mundo, ¿sí? Según el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, dice Cristo, así yo los he enviado al mundo. Jesús fue enviado desde el cielo a la tierra con una misión específica. Él fue enviado por el Padre a dar su vida por los suyos, ¿sí? Según el pacto intratrinitario, Jesús debía venir a vivir la vida perfecta que Adán no pudo vivir y que ningún otro ser humano ha podido vivir, y dar su vida en la cruz por cada uno de los suyos, ¿sí? Jesús vino con esa misión, la misión de vivir una vida perfecta y santa, hacer completar su obra perfecta y santa, para que esa vida perfecta y santa, justa de Cristo, sea imputada, ¿sí? Sea cargada en la cuenta de aquellos que no éramos justos, que no éramos santos y que no éramos perfectos. ¿Sí? Entonces, nuestra justicia es Cristo. Cristo fue enviado, ¿sí? Podemos decir que fue el apóstol, un hombre enviado, ¿sí? Dios, el Hijo, fue enviado al mundo como representante de Dios a cumplir esta misión. Entonces, de esta manera, Cristo dice, así como tú me enviaste a que dé mi vida por ellos, a que les dé tu palabra, ¿sí? Yo les he dado tu palabra y ellos han creído, dice un poquito más arriba. Entonces él está orando al Padre y dice, así como tú me enviaste, yo ahora los envío al mundo. Por eso tiene sentido cuando él dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y decíamos el domingo pasado, como que si Jesús decía, yo los necesito en el mundo. En realidad Dios no nos necesita, pero sí es necesario que la iglesia siga estando en el mundo para que Dios pueda seguir
cumplieron sus propósitos, ¿sí? Porque es según el decreto de Dios que así suceda. Entonces Jesús enviaría a sus discípulos a predicar el Evangelio a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, ¿sí? Las llamadas la Gran Comisión, que lo vemos en Marcos 16:15, Marcos 16:15 y 16, y también tenemos Hechos capítulo 1, versículo 8. Leo Marcos 16:15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Eso es lo que ellos debían anunciar al mundo. Predicar el Evangelio. El que creyere que Dios había enviado a Cristo a salvar al que cree, a salvar a los pecadores del infierno, será salvo, ¿sí? Cree, es bautizado, discipulado. Pero el que no creyere será condenado, ¿sí? Esto es así. El que rechaza a aquel que Dios ha enviado será condenado. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Ellos fueron enviados o serían enviados al mundo, por eso necesitaban seguir estando en el mundo. Y acá Jesús está rogando al Padre por esto. Dice, yo los envío al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Todavía faltaba que Jesús sea arrestado y que sea crucificado, resucitado y demás. Todo esto faltaba. Pero Jesús ya lo está dando como un hecho porque la obra de Dios no se puede entorpecer. Entonces ya era un hecho en este momento de que Jesús iría a la cruz y que los 11 discípulos irían a predicar el Evangelio. ¿Sí? Jesús, que es Dios, ya está orando como un hecho, como ascendiendo a la gloria y habiendo enviado a los 11 discípulos a predicar el Evangelio al mundo. La única razón por la que la iglesia está en este mundo, como decía hace un rato, es por causa de los escogidos de Dios. La iglesia está en el mundo para anunciar a Dios, pero es por causa de los escogidos de Dios. Dios ha escogido un pueblo para su gloria desde antes de la fundación del mundo y hasta que no salve a todos aquellos, hasta que no se complete su pueblo, hasta ese día la iglesia tiene que estar en el mundo. ¿Cuándo será? Es un misterio. No se nos ha dado a conocer. Si bien hay muchos que han intentado poner fecha a esto, no tiene sentido. La iglesia está en el mundo por causa de los escogidos de Dios, que deben ser salvados por medio de la predicación del Evangelio de aquellos que han conocido a Dios. Por eso en el versículo 15, vuelvo a repetir, decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos en el mundo continuarían haciendo mi obra. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia por medio de los apóstoles, ¿sí? Y después, obviamente, por la iglesia que él ha dejado en el mundo para predicar el Evangelio. Entonces, fueron enviados al mundo, así como Cristo fue enviado desde el cielo al mundo. Era necesario, con un propósito, que este propósito es salvar un pueblo para su gloria, salvar aquel pueblo que Dios había escogido. Ahora, los cristianos, dice el versículo 17, debemos santificarnos por medio de la palabra, debemos ser santos, ¿sí? Ser santos como nosotros somos, nosotros debemos ser santos como Él es santo, perdón. Ahora, dijimos el domingo pasado que la santidad es la característica del cristiano. Sin santidad nadie verá al Señor, es lo que la Biblia dice. Entonces, estamos en este mundo, no somos de este mundo, no debemos tomar la forma de este mundo. Hemos sido santificados por Dios, hechos santos. Y eso que fuimos santificados por Dios y que vamos siendo santificados por medio de la palabra, no significa que somos perfectos. Lo vuelvo a aclarar. Significa que fuimos apartados para un uso específico. La persona que ha sido salvada por Cristo ha sido apartada de este mundo, salvada con un propósito específico, con una misión específica. Cuando Dios salva a alguien, lo une a una iglesia local y le da dones. Nos salvó y nos da dones
cuando viene a vivir el Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que tiene que ponerse en actividad en la iglesia local. ¿Sí? Fuimos santificados, apartados del mundo para vivir para Dios. Esto es lo que significa cuando decimos que somos santos. La gente confunde esto. Si vos decís que sos santo, estás diciendo que sos perfecto. No. Yo he sido santificado por Dios, apartado por Dios para vivir para Él. Ya no debo vivir para mis propios conceptos y deseos egoístas. La Biblia me enseña que Cristo vivió y murió por mí, que yo no valía la pena. Y ahora debo vivir para Él. Y el apóstol Juan dice, si amamos a Dios, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por los hermanos. ¿Sí? Porque amamos la iglesia de Cristo. Entonces, fueron enviados al mundo. La iglesia fue enviada al mundo con un propósito específico. Dice Jesús, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús, sin pecado, 3 veces santo, el que no cometió pecado por nosotros, ¿sí? Dios lo hizo pecado. Puso nuestros pecados sobre él y derramó su ira sobre su Hijo santo. Jesús es santo, pero fue cargado con nuestras culpas, con nuestras inmundicias para salvarnos, ¿sí? Y en él nosotros tenemos la salvación. Entonces, los apóstoles fueron enviados al mundo con un propósito, con una misión, que era predicar el evangelio. La iglesia es dejada en el mundo con este propósito y esta misión, ¿sí? Predicar el evangelio, dar a conocer al mundo. Nuestro segundo punto es el ruego de Jesús, ¿sí? 20:21. El ruego de Jesús. ¿Por quién está rogando Jesús? Jesús, en esta oración encontramos 3 distinciones principales. Jesús rogando al Señor por su gloria, para que le dé la gloria que tuvo antes que el mundo fuese, para que Dios sea glorificado. Al ser Jesús glorificado, el Padre sería glorificado. ¿Sí? Y entonces, Él sigue rogando por esto. Él está rogando en esta noche por los suyos, por estos que están al lado de Él, que serían escandalizados. Él sabía que ellos serían escandalizados, ¿sí? Serían lo que haría Pedro, que Pedro lo negaría 3 veces. Pero él ya le había dicho a Pedro que después que sea restaurado, él debía consolar, confirmar a sus hermanos. Cristo sabía esto. El ruego de Jesús también es por su manada pequeña, que tiene alrededor estos 11 discípulos. Pero en el versículo 20, Jesús dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Por quiénes más entonces? Sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús también ruega por aquellos que creerían en Él por la predicación de los apóstoles. Aquellos hombres predicarían el Evangelio con valentía y muchos creerían en Él. Muchos creerían en Cristo por la predicación de los apóstoles. Por estos hombres que en un momento fueron cobardes y abandonaron a Cristo, pero que al ser llenos del Espíritu Santo, empoderados con el poder de Dios, pueden ser testigos de lo que realmente Dios ha hecho en Cristo y de la bondad y la oferta del Evangelio, que es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sí? Él dice, yo ruego por aquellos que creerán por la palabra de ellos. Aquellos que van a creer en mí por la predicación de ellos. Él está orando al Padre en esta ocasión, en esta noche, así. Y los discípulos están escuchando. Los discípulos están escuchando que Jesús dice, Padre, no quiero que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Padre, te ruego por ellos, no solamente por ellos, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Ellos van a ser mis testigos en el mundo, van a anunciar que yo soy el Mesías, el enviado de Dios que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la misión de los discípulos. Jesús está rogando de esta manera. Y de hecho ellos lo cumplieron. Miren lo que dice Hechos capítulo 2.
Hechos 2:32. Final de la predicación, el día de Pentecostés. Llega el Espíritu Santo, Pedro se pone en pie y empieza a predicar el Evangelio. La primera predicación del apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos predicarían el Evangelio con valentía, ¿sí? Porque para esto fueron dejados en el mundo, pero cuidados, pastoreados por Dios en el mundo. Entonces, en este ruego Jesús está rogando por estos al Padre. Pero ¿saben qué? Jesús oró o rogó por todos aquellos que creían. Después de los 11 en adelante, el ruego de Jesús en esta noche es por todos los creyentes de todas las épocas después de esto. No sé si usted tiene dimensión de esto, pero el ruego de Jesús en esta noche fue por los discípulos, fue por la iglesia primitiva y también fue por vos y por mí. Esta noche Jesús en Juan 17 está orando por vos y por mí que hemos creído en el mensaje del Evangelio predicado por los apóstoles, dejado escrito en la Biblia. Esta noche Jesús rogó al Padre por vos y por mí. Es hermoso saber que Jesús en esta noche se acordó de nosotros. Nosotros hemos llegado a la salvación no por mérito propio, sino porque alguien nos predicó el Evangelio, Dios abrió nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo y nos ha hecho nacer de nuevo. En esta noche, en este versículo 20, usted y yo que ha creído, vos y yo que hemos creído en Jesucristo, es gracias a la oración de Él. Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, pero dice Jesús, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y alguno podrá decir, bueno, pero yo no escuché la palabra directamente de Pedro, de Pablo, pero sí leíste su palabra. Hoy, al inicio de la reunión, leímos 1 de Pedro, capítulo 2, ¿sí? Y son las palabras del apóstol Pedro. Es la palabra de Dios, ¿sí? Inspirando, el Espíritu Santo inspirando a Pedro a que escriba esto para beneficio de su iglesia. Entonces, cuando Jesús oró en esta noche, antes de ser arrestado, estaba orando, rogando al Padre por vos y por mí también. Entonces, nada nos puede arrebatar de sus manos. Pero hay mucho más en este texto. Hay mucho más. Versículo 21. Lo que Cristo está rogando es que los discípulos sean santos. Su iglesia sea santa. Los que crean sean santos. Ruega por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Pero también, versículo 21 dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En primer lugar, o en segundo lugar, mejor dicho, estos que creerán por la palabra de ellos, el ruego de Cristo al Padre es que aquellos que vayan creyendo sean uno. Uno en propósito, uno en su posición contra el mundo, uno en amor, que estén unidos,
que sean un cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Este es el ruego de Cristo. Perdón. Y lo tenemos en el versículo 21, 22 y 23, cómo Cristo repite que la iglesia, que los que vayan creyendo sean uno, ¿sí? Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22, y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos unos. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como a mí me has amado. Ellos fueron enviados al mundo. Ahora, el ruego de Jesús es que por la palabra de los apóstoles, aquellos que vayan creyendo, el Señor los guarde. Esta oración también es por aquellos que crean o que iban a creer por la palabra de ellos. Entonces, la unidad de los cristianos, la unidad de la iglesia, y esto no significa que tenemos que pensar todo lo mismo, pero hay una unidad de propósito, una unidad de amor, ¿sí? Una unidad en nuestra posición en contra del mundo. Nosotros hemos decidido, por amor al Señor, ser santos, ser apartados de este mundo, del pecado, de los deseos de la carne, que batallan contra el alma. Hemos decidido ser santos, apartarnos de este mundo, estando en el mundo, pero para ser el pueblo de Dios, porque fuimos santificados, fuimos apartados por Él, con un propósito. Entonces, los cristianos no pueden estar desunidos o dispersos, ¿sí? Y no estar en una iglesia local. Ahora, la unidad de la iglesia. Las características que deben estar visibles en la iglesia de Cristo. La unidad, porque es lo que estamos viendo ahora, la santidad, la verdad y el amor. Versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos la santidad, la verdad, el amor, versículo 23 al final, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado como a mí, que los has amado como a mí me has amado. Entonces, las características que deben estar visibles en una iglesia de Cristo es la unidad, la santidad, la verdad y el amor. Porque sin estas cosas, ¿cómo cumpliríamos el propósito por el cual fuimos dejados en la tierra? El ruego de Jesús en esta noche es por los suyos, para que el Señor los guarde y por aquellos que iban a ir creyendo y añadiéndose a la iglesia, los que iban siendo salvos. En segundo lugar, para que el mundo crea que Jesús es el enviado de Dios, el Salvador de los pecadores, aquel que es amo y Señor de su iglesia. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los discípulos no predicarían el Evangelio y se autoproclamarían apóstoles y decir, bueno, nosotros venimos a sanar, nosotros venimos a darle una mejor vida, nosotros venimos a prosperarlos, porque somos los escogidos de Dios, somos el pueblo escogido de Dios y nosotros venimos a darle bendición. Los apóstoles eran testigos de que Dios se había acordado de su pueblo, había enviado a Cristo, a Jesús, que es el Salvador de los pecadores, que es amo y Señor de su iglesia. Es el amo y Señor de todas las cosas, pero de su iglesia es su cabeza. Este era el mensaje del Evangelio. El propósito era que los discípulos sean santos, que sean uno, que vivan la verdad y se santifiquen por la verdad, que se amen como el Señor los ha amado, pero que el mundo crea que ellos son el especial tesoro de Dios. Jesús es el amo y Señor de su iglesia, es la cabeza de la iglesia. Entonces la iglesia anuncia a su Señor. Él da a conocer, la iglesia da a conocer
quién es Dios. Ahora, cristianos. ¿Por qué cristianos la palabra cristianos? Bueno, significa seguidores o imitadores de Cristo. Tenemos que parecernos a Cristo. Y la manera en que Dios nos moldea la imagen de Cristo es por la santificación a través de su santa palabra. ¿Sí? Somos santificados, somos perfeccionados, somos amoldados a la imagen de Cristo. Y esto fuera de la iglesia local no se puede. Porque si yo vivo como alguien solitario sin tener contacto con otros hermanos que son imperfectos igual que yo y no me corrigen mis defectos y mis pecados, no puedo estar siendo moldeado a la imagen de Cristo. Porque soy alguien que dice que creyó, pero está apartado del rebaño del Señor. No tiene sentido. La iglesia debe estar unida, santificándose, amándose y proclamando la verdad. Este es el propósito de la iglesia. Sin esto, cualquiera que diga, bueno, yo creía en Cristo porque escuché una predicación en la plaza, no me voy a sujetar a ninguna iglesia local, no me voy a someter debajo de ningún pastor, voy a hacer lo que quiera. Aunque yo no cumplo con estos requisitos de unidad, de santidad, de verdad y de amor, yo voy a ir a predicar el evangelio porque la gran comisión me llama a esto. No es el modelo de Dios que prediquemos el evangelio fuera de la iglesia local. ¿A qué me refiero esto? Que como iglesia local, si estamos unidos en santidad, en la verdad y en amor, estamos unidos en un propósito. Cumplir el propósito por el cual Dios ha dejado la iglesia en la tierra, que es predicar y anunciar el evangelio. Pero como le dice Pablo a los Corintios, si nosotros nos estamos mordiendo entre nosotros acá adentro, ¿cómo le anunciaremos el evangelio a los demás? Entonces, hay todo un orden, según lo que entendemos en la palabra de Dios. Los cristianos son seguidores e imitadores de Cristo. Una iglesia unida, santa, que vive la verdad en amor, predicará esa verdad al mundo, esa verdad por la cual vive y muere, que es el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? El ruego de Jesús es que seamos uno imitando al Dios Trino, un fiel reflejo del amor y la unidad en propósito que hay en Dios. Obviamente, nosotros, como decía el hermano hoy, somos imperfectos porque quedan restos de corrupción en nosotros. Pero esto es el ruego de Jesús al Padre para que su iglesia tenga estas características, para que seamos uno. En tercer lugar, el testimonio al mundo. ¿Sí? El propósito de la iglesia en el mundo, ¿cuál es? Bueno, el testimonio al mundo según el versículo 22 y 23. ¿Cuál es el testimonio que la iglesia debe dar al mundo? Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado como a mí me has amado. ¿Cuál es la gloria de una verdadera iglesia? Bueno, la gloria de una verdadera iglesia, haciendo un resumen muy breve, es una iglesia ordenada conforme a las Escrituras, según el orden de Cristo. La gloria de la verdadera iglesia es una iglesia ordenada conforme a las Escrituras, según el orden establecido por Cristo. La iglesia es la representante de Dios en el mundo. Es la que da testimonio al mundo de la verdad. La iglesia da testimonio de Dios anunciando la verdad. La amada iglesia de Dios, viviendo la verdad en amor, en unidad, en santidad, anuncia al mundo cuánto Dios ha amado a los suyos. Le decimos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en él no es condenado, dice el versículo 18, pero el que no cree en este que Dios ha enviado a Jesucristo, será condenado. ¿Sí? Ya está condenado por no haber creído en el Hijo unigénito de Dios. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos por los otros. ¿Sí? Yo en ellos y tú en mí. Está hablando de la unión de Cristo con el cristiano. Versículo 23. Cristo dice, yo en ellos, en los apóstoles y en todos aquellos que creerán después de ellos, por la palabra de ellos. Yo, dice Cristo, en ellos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo en ellos y tú en mí. Entonces, tenemos que hablar de la unión con Cristo. La unión del cristiano con Cristo. La unión de Cristo con el cristiano, siendo él la cabeza de la iglesia. La Biblia dice, por el escrito apostólico del apóstol Pablo, él dice que somos el cuerpo de Cristo. Fuimos injertados, metidos dentro de, bautizados en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien nace de nuevo, lo que hace Dios por su Espíritu Santo es meter al impío que acaba de limpiar y hacerlo nacer de nuevo, lo mete dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, en una manera espiritual, perdón, la persona que nace de nuevo es bautizada, metida dentro de Cristo. Y a la misma vez, Cristo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo vienen a vivir a la vida del cristiano. Esto es un misterio. Como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Y ahí dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados. En la manera que un cristiano, una iglesia perfeccionada a la imagen de Cristo, es viviendo en santidad, en unidad, en la verdad y en amor. Sin esto que da el Espíritu Santo a sus hijos, no puede haber algo sólido, bíblico y verdadero. La unión de Cristo con el cristiano, siendo él la cabeza de la iglesia. Al mismo tiempo, los cristianos estando escondidos con Cristo en Dios. Y Dios viviendo en el cristiano y el cristiano siendo parte del cuerpo de Cristo. Parece un trabalengua, pero es la realidad espiritual que la Escritura nos muestra de la posición que tiene la persona que ha nacido de nuevo. Un verdadero cristiano. ¿Y por qué digo verdadero cristiano? Porque hay muchos falsos cristianos. Hay gente que dice, yo hice una oración de fe cuando tenía 6 años y dije, Jesús entra en mi corazón y de ahí ya está. Pero ¿está la marca de la santidad en tu vida? ¿Está la marca de la unidad en tu vida? Unido con Cristo, estás unido con tus hermanos. ¿Está la marca de la verdad? La verdad es que Dios escogió un pueblo para su gloria, envió a Cristo para salvarlos y ahora los ha unido, ¿sí?, en Él para que proclamen su nombre. Entonces estas características tienen que estar en los cristianos. Juan 14, 23 habla de este misterio. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Y esta es la parte que quiero resaltar. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios en nosotros, nosotros en Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Hablando de unidad, del amor, de la santidad, hablamos de la verdad. La verdad es que si alguien cree en Cristo, es salvado por Jesucristo, es metido dentro del cuerpo de Cristo y está escondido con Cristo en Dios. Y ahí podemos decir, ¿es posible que alguien que ha sido salvado por Cristo se pierda en el infierno? No, en ninguna manera. La Biblia dice que no. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, metidos dentro de Cristo Jesús, bautizados dentro de Cristo Jesús. Y como si fuera poco, Colosenses 3.3 dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos guardados por Él, protegidos por Él, pastoreados por Él. ¿Y cuál es el propósito? Mientras tenemos esta posición en Cristo, esta posición que le pertenecemos a Dios, su pueblo preciado, tenemos un propósito por el cual estamos acá en la tierra. No hacer alarde de nuestra posición, somos hijos de Dios y venimos a anunciar a ustedes pecadores el Evangelio. No,
con las mismas características con las cuales Cristo bajó del cielo. ¿Sí? En la condición de hombre, estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte de cruz, tomó forma de siervo, de esclavo, de aquel que va a servir a los demás sin pretensión alguna de beneficiarse de él, sino que fue por amor a ellos. Es el sentido en el cual nosotros debemos imitar a Cristo, servir a los hermanos y si es necesario dar nuestra vida por los hermanos, porque estamos sirviendo al Dios vivo. El testimonio que la iglesia debe dar al mundo es este. Él nos ha amado, por eso nosotros te decimos que en Cristo hay salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tus pecados serán perdonados y cuando mueras irás a la gloria con Cristo. Sí, pero en la iglesia son todos hipócritas, son todos así, son todos así. No. La iglesia de Cristo es santa. Sí, en el montón, en la congregación, en iglesias más grandes, más chicas, siempre hay uno que otro que no modela el evangelio. A todos nos cuesta modelar el evangelio, todos somos imperfectos, pero la unidad en Cristo, el amor en Cristo, la santidad en Cristo debe reflejarse. Somos un montón de pecadores que necesitamos a Dios cada día. Eso es una iglesia. Pero que acepta las correcciones con humildad y con amor, y cuando los hermanos nos corrigen, nos están amando. Si algún hermano te corrige un pecado, te está amando, te está diciendo te amo y no quiero que te pierdas o que te desvanezcas. No quiero que manches el testimonio de Cristo que el mundo tiene que ver. Primeramente porque Dios te ve y porque Dios usa los dones en medio de la iglesia para que nos exhorten, para que nos arrepintamos y sigamos siendo santificados. La unidad de la iglesia es importante, la santidad de la iglesia es importante, el amor y la verdad en la iglesia son las cosas que deben estar visibles. Y para terminar, como iglesia local, ¿sí? Como iglesia local, nosotros estamos en este mundo con un propósito, dar a conocer al mundo quién es Dios. ¿Sí? Nosotros, cuando la gente ve la iglesia local o cuando nos ve como individuos, decimos, ahí va un cristiano, ahí va un loco de esos que cantan, ahí va un loco de esos que lee la Biblia. Para el mundo somos locos. ¿Sí? Bendita locura la que tenemos. Pero esa piedra, ese Cristo que ellos han desechado, es aquel que nos ha salvado. La iglesia debe ser una luz en el mundo. Esta iglesia debe ser una luz en Villaguay. Y cada uno de nosotros comportándonos a la imagen de Cristo, anuncia al mundo con sus palabras y con el amor, la unidad y la proclamación de la verdad, que hay un Salvador. Ellos no entienden por qué esta locura. Bueno, cuando nosotros no éramos cristianos tampoco entendíamos. Los evangélicos eran unos locos. Pero cuando Dios nos alcanzó, lloramos por nuestros pecados y hasta el día de hoy seguimos sufriendo por tanta perversión y tanto pecado que hemos cometido y blasfemado en contra de la santidad de Dios. Pero Dios, que nos amó, estando aún nosotros muertos en delitos y pecados, ha tenido misericordia de nosotros, envió a Cristo a salvarnos. Pero nos ha dejado en el mundo con un propósito, ¿sí? Dar a conocer al mundo quién es Dios, predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio, viviendo la verdad en amor, en unidad y santidad. ¿Sí? Debemos vivir la verdad en amor, en unidad y en santidad. Ahora la pregunta es, ¿te estás esforzando por cumplir esta tarea? Cada uno de nosotros, los cristianos, debemos preguntarnos esto. ¿Me estoy esforzando por cumplir esta tarea? Te pregunto, ¿te estás esforzando por cumplir esta tarea? Bueno, ¿cuál tarea? Yo estoy predicando el Evangelio. No me refiero a esa tarea. A la tarea anterior a predicar el Evangelio. No sé si se distinguió, pero hay un paso previo a eso. ¿Sí? Los discípulos nos dijeron, bueno, yo no estoy de acuerdo con vos, Pedro, yo tampoco con vos, Juan, yo voy a hacer lo que quiero. Y Pedro salió a Samaria, Juan se quedó en Jerusalén, el otro se fue a tal lado porque no estaban de acuerdo. No. Ellos juntos proclamaron la verdad. ¿Te estás esforzando por cumplir esta tarea? Si lo tomás por predicar el Evangelio, sí, debemos esforzarnos, pero hay un esfuerzo antes.
Mi esfuerzo en conservar la unidad en la iglesia, amar a mis hermanos como Dios me ama, ¿sí? Santificarme junto con mis hermanos por la palabra de Dios, aceptar las correcciones, viviendo la verdad en amor, en unidad y santidad. Y la unidad, vuelvo a repetir, no es pensar todas las cosas, todas las mismas cosas, sino tener un mismo propósito, dar a conocer a Dios, dar a conocer al mundo quién es Dios. Dios cuando salva a las personas le da dones. Dios cuando salva a las personas les da dones, capacidades especiales que Él da para servir a los demás. Ahora, ¿te estás esforzando por cumplir esta tarea? Por ser uno con tus hermanos, por amar a tus hermanos, por conocer la verdad, para vivir la verdad, para poder después predicar la verdad. ¿Estás buscando la santidad? Cuando nos acercamos a cualquier hermano, debo acercarme con este propósito. ¿Cómo puedo hacer yo que este hermano conozca más a Dios? ¿Cómo puedo hacer yo que él crezca la imagen de Cristo? Si veo un pecado en él, con mucho amor decir, hermano, en esto creo que te estás equivocando, o no es el comportamiento con el cual tratas a tu esposa, estás tratando a tus hijos, no es el comportamiento con que debería ser un soltero, un cristiano soltero. Y así uno a uno nosotros siendo corregidos, corrigiendo a los padres que nos corrigen, o nosotros corrigiendo los unos a los otros, practicando la verdad en amor para conservar la unidad, para vivir en santidad. Decir, hermano, creo que es cruel cómo estás disciplinando a tu hijo. Sería mejor por la palabra de Dios, para el testimonio de él, el tuyo, que no lo trates así delante de la gente. A veces, la mayoría de las veces, nos enojamos por nuestro propio pecado cuando nos corrigen el pecado. Pero mi hermano o mi hermana me está amando cuando me está marcando estas cosas. Y eso debemos darle la gloria a Dios porque nos ha unido como iglesia y nos pide esto. Que nos amemos, que nos santifiquemos, que vivamos la verdad en amor. Ahora, ¿te estás esforzando por cumplir esta tarea o simplemente venís y te vas? Venís y te vas. Somos la iglesia de Cristo. Debemos confrontarnos con el pecado y con la palabra de Dios. Y esa es la segunda pregunta. Cada uno de nosotros tiene dones. ¿Estás haciendo tu parte? Cada uno de nosotros. ¿Estás haciendo tu parte? ¿Estás sirviendo a tus amados hermanos con los dones que Dios te dio? ¿Lo estás haciendo? Algunos dicen, bueno, pero yo no sé qué dones me dio Dios. Me voy a sentar acá a que los hermanos me sirvan. Hasta que Dios me muestre. No. Es involucrarse, servir a las hermanas. ¿En qué puedo servirte? Porque debemos imitar a Cristo y Cristo vino a servirnos. Cristo vino a servir, no a ser servido. Entonces, la principal marca es no sabes cuáles son tus dones. Bueno, serví a tus hermanos. ¿Sí? De esa manera Dios te va a santificar, te va a humillar y te va a hacer más humilde. Después lo vas a hacer con amor y vas a decir, uy, creo que en esto Dios me ha llamado, a que sirva y ame a mis hermanos. Haya pues en vosotros, dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo que debemos seguir. Como iglesia, amados hermanos, debemos estar unidos en amor, en propósito, siendo santificados por la verdad, por su palabra, y así juntos anunciar el Evangelio al mundo. Que el Señor nos ayude a ser quien Dios nos ha llamado a ser. Dios nos ha llamado a ser sus representantes en la tierra. Él nos ha dado su gloria. La gloria de la iglesia verdadera es una iglesia ordenada conforme a las Escrituras, según el orden de Cristo, que predica el Evangelio. La gente del mundo tiene que vernos y decir, miren cómo se aman, cómo dejan todas las cosas de lado por amor a ese Cristo que ellos predican. Esto debe ser visible, hermanos. Sigamos esforzándonos y que el Señor nos ayude y que esta sea nuestra oración, porque saben que el primer interesado para que nosotros vivamos de esta manera es Cristo.
que oró en esta noche antes de ser arrestado y crucificado, oró para que nosotros tengamos todas estas características, por amor a nosotros. Que el Señor siga siendo glorificado por nuestra forma de vivir, por nuestra predicación y de cómo nos comportamos como iglesia local. Que el Señor nos ayude a cumplir con el propósito con el cual Él nos ha dejado en este mundo. Amén. Bendito Dios.